Vamos a buscar Hechos capítulo 14. Vamos a seguir con el estudio de Hechos. Esta vez el mensaje de Hechos 14 se titula El Evangelio, la verdad puesta en pie. Hemos visto en el capítulo 13 cómo Bernabé y Saulo, que después ahí mismo en el capítulo 13 Saulo pasa a llamarse como Pablo, muy bien. Pablo y Bernabé salen desde Antioquía a una misión, y la misión es predicar el Evangelio. Vemos que tienen diferentes situaciones. En el capítulo 13 hemos visto la vez pasada el mapa del Evangelio, hemos visto cómo el Evangelio de alguna manera fue llevando un recorrido por aquellas ciudades hasta terminar en Iconio, que eso lo va a decir en los últimos 3 versos del capítulo 13, pero en todo ese recorrido que hemos visto, donde Pablo y Bernabé van predicando el Evangelio, hemos también visto que el Evangelio hace un recorrido en nuestra experiencia como individuos, en nuestra experiencia personal. El Evangelio que de alguna manera va siendo explicado y proclamado, tiene efecto también como un mapa y va haciendo un recorrido en nuestros corazones para que tomemos una decisión. Ahora, ¿por qué el Evangelio es la verdad puesta en pie? Bueno, llamar el mensaje de esta manera, personalmente no ha sido un gesto poético, sino simplemente leer el texto y darme cuenta de que acá vamos a ver que hay cosas que van a ser puestas en pie. La palabra de Dios, vamos a ver a un lisiado que es puesto en pie, después vamos a ver a Pablo que es levantado milagrosamente, y finalmente vamos a ver a la iglesia como columna y baluarte de la verdad, poniendo la verdad en pie. Y en esta era es muy importante hablar de la verdad. No es sencillo tocar el tema de la verdad, porque estamos en la era de la posverdad. Es decir, la verdad ha sido dejada de lado, o de alguna manera la verdad quedó atrás. Ya no interesa la verdad. Ya no importa si algo es verdadero, sino que si eso que está enfrente nuestro o eso que tenemos como idea es útil, entonces si me conviene y finalmente me hace feliz, entonces eso es lo cierto para mí. Estamos en la época donde mi verdad, 2 más 2 es 3, y tu verdad, 2 más 2 es 4, hay que aceptarlas por pluralidad. Y yo te doy este ejemplo simplemente porque en este pluralismo hay muchas contradicciones en este mundo. Y yo me preguntaba, ¿cuál fue el terreno fértil para que esto haya llegado hasta el momento en donde hoy las opiniones que se dan en la TV terminan haciendo mella no solamente en la mente y en el corazón de las personas, y las personas se aferran a opiniones de otros? ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque siempre ha sido más fácil en este último tiempo decir, esta es mi verdad, a decir, esto es la verdad. Cuando alguien se para y dice, esto es la verdad, ahí ya entra la confrontación. En este tiempo donde la verdad ha sido dejada, decir esto es lo cierto, plantea una confrontación profunda. Siempre el ser humano, invadido por sus vicios, por sus pecados, de hecho por las propias costumbres y la cultura que acepta, siempre va a tratar de decir esto es lo cierto. Y por ende hay tantas antítesis en el mundo, ¿no? Porque nosotros en este contexto decimos que una persona menor de 18 años no puede hacer de su vida lo que quiere, ¿no? Ni de su vida personal, ni de su vida sexual. Sin embargo, en otras culturas, ¿qué pasa con eso? Eso no importa, ¿no? Entonces, ¿por qué el mundo ha llegado a estas contradicciones tan grandes? Porque lo cierto, porque lo verdadero, porque lo que es valioso ha sido dejado de lado. La Escritura explica que la raíz de esta crisis no es intelectual, sino que la raíz de esta crisis, donde la verdad ha sido dejada de lado, es espiritual, no es simplemente intelectual. Al alejarse de Dios, el ser humano no solo se corrompió moralmente, sino que también se distorsionó su manera de pensar. Y eso lo puedes leer en Romanos capítulo 1. El hombre se decide alejar de Dios, y el resultado de alejarse de Dios es que su espiritualidad se desordenó y se volvió necio. Su corazón se entenebreció. Así que no solamente se oscureció su conducta, sino también la mente del hombre. La verdad fue intercambiada por la mentira.
Se sustituyó la luz por la oscuridad. Y no fue por falta de información, sino por rechazo a Dios, por rechazo a la verdad. En este contexto es que el Evangelio aparece no como una opinión más. El Evangelio cuando entra en el mundo entra como si fuera una anomalía. El mundo, la Matrix, cuando encuentra el Evangelio no lo acepta. Por eso cuando Jesús vino al mundo, la verdad no fue recibida, sino que la verdad fue ¿qué? Crucificada. Cuando la verdad entra al mundo, la verdad es asumida como un mal, porque el mundo no pretende aceptar que alguien diga esto es lo cierto, esto es lo que Dios dice que es verdad, esta es la verdad de Dios. El mensaje cristiano no presenta una propuesta espiritual adaptable, sino que presenta la verdad de Dios revelada, por lo menos en la historia, y hoy lo vamos a ver. Y aquí el punto central es que el Evangelio no viene a dialogar con la posverdad. Viene a poner la verdad en pie. El Evangelio lo que hace es decir, la verdad es esta y esta es la verdad que vamos a poner en pie. Allí donde la verdad fue relativizada, donde fue distorsionada, que es en el mundo, el Evangelio vuelve a levantarla. El Evangelio no inventa la verdad, no la redefine ni tampoco la negocia, simplemente la coloca en el lugar donde la tiene que colocar, que es en el lugar correcto. Por eso Jesús no dijo yo soy una verdad. Él dijo yo soy ¿qué? La verdad. Y ahí cuando dice yo soy la verdad, hay un término antagónico en el original que significa que no hay otra. No hay otra verdad en cuanto a Dios si no la pasás por Jesucristo, no hay otro camino. Y a su misma vez también tenemos lo que se expresa en la oración de Jesús en Juan capítulo 17, cuando dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es ¿qué? Es verdad. En el original la palabra verdad es aletheia, que significa sin ocultamiento. Es decir, la verdad viene a poner la luz, viene a quitar el velo que el pecado hace en esta sociedad oscureciéndola. Por eso cuando llegamos a Hechos 14 no estamos leyendo un relato antiguo ni lo vamos a leer, sino que estamos viendo lo que sucede cuando la verdad entra en el mundo que se acostumbró a vivir sin la verdad. El Evangelio avanza como una verdad anunciada, vamos a ver que va a avanzar como algo que se anuncia, como algo también que se resiste, como algo que se distorsiona y finalmente algo que debe ser aceptado. Y vamos a ver que en cada etapa Dios pone a la verdad en pie frente a la mentira, frente a la idolatría y frente a la violencia. En este capítulo la verdad no sobrevive porque la verdad sea popular, todo lo contrario, hemos dicho que la verdad donde termina siempre crucificada en este mundo. La verdad no sobrevive porque sea popular, todo lo contrario, sino porque Dios es el que la levanta. Levanta a hombres que la van a proclamar, levanta a un paralítico que confirma la verdad, y esto lo vamos a ver, va a levantar a un apóstol que fue apedreado para que la verdad siga expandiéndose, y finalmente vamos a ver una iglesia como columna y baluarte, es decir, una verdad levantada en medio de una cultura que está confundida y perdida. Todavía no hemos leído Hechos 14, vamos a leer algunas fracciones, no todo porque es largo. Ahora, el microclima de Hechos 14 es interesante. Cuando la verdad ingresa al mundo, cuando la verdad empieza a caminar a través de los pies de los apóstoles en este mundo real, vamos a ver las respuestas que los hombres tienen en cuanto a ella. Vamos a ver cómo Pablo y Bernabé van a caminar por lo que se llama la vía Sebaste, que es una vía donde van a pasar de Iconio, Listra, Derbe y Antioquía, ciudades que eran en ese momento gobernadas por Roma. Roma tenía como un eje fundamental en su imperio en ese momento y era la paz o la pax romana. Era la manera en la cual podían convivir los judíos con su religión, adorando al Señor, al Yahvé, con sus formas, pero también el paganismo. Esa forma de pluralismo era la que contenía Roma y trataba de esa manera de mantener a todos contentos, de mantener la estructura social tranquila, y si alguien rompía por alguna cuestión sediciosa o por religión esa paz, Roma podía intervenir. En medio de esas ciudades operaban al menos 3 tipos de personas que sería bueno que las mencione ahora. Estaban los líderes religiosos de Israel, que estaban en la sinagoga,
operaban bajo lo que se llama la religión lícita o la religión permitida, estaban atravesados por la cultura de Roma, pero ellos seguían su camino religioso, los judíos. También ahí estaban los líderes paganos, es decir, no solamente aquellos magistrados, sino también aquellos que tenían una clase de culto que era muy diferente a lo de los judíos. Allí se adoraba a Hermes, se adoraba a Zeus, Mercurio o Júpiter, vamos a leer en el capítulo 14 de Hechos. Y finalmente había un estrato social de romanos, de judíos y también de griegos, donde algunos griegos compartían la fe judía y otros estaban dentro del paganismo. Allí en Hechos 14 no vamos a comenzar viendo un milagro. Normalmente en las iglesias lo primero que se busca es que haya algo que llame la atención. Nosotros nos vamos a ver eso. Nosotros en Hechos 14 vamos a ver que inicialmente el milagro comienza predicándose la palabra. Predicándose la palabra. Los milagros no son aquellos que tienen que ser simplemente una expresión del poder de Dios, sino una expresión de la palabra de Dios. Así que la verdad, antes de ponerse en pie por un milagro, será anunciada, y esto es lo que vamos a ver ahora. Vamos a leer entonces en los primeros 3 versículos de Hechos 14. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, esto es Pablo y Bernabé, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. El primer punto es la verdad anunciada, como les decía al principio. La palabra allí que se utiliza para, allí cuando dice, y hablaron de tal manera que creyó, allí la palabra es logón, y es un término que anuncia una verdad como tal. La idea es que allí se predica no simplemente un contenido, sino algo que realmente tiene sustancia, algo que es real. Nosotros cuando vamos a la escuela podemos interpretar la matemática, pero la matemática es algo abstracto, son números. Pero sin embargo, nos dicen algo que es cierto. Si hacemos bien las ecuaciones, las matemáticas nos dicen algo que es cierto. Sin embargo, no es lo que está hablando en este momento Pablo, no es algo simplemente abstracto. Está hablando acerca de alguien. Pablo y Bernabé están hablando acerca de Cristo, predicaban acerca de Cristo. El testimonio de Bernabé y de Pablo era acerca del Señor. ¿Y dónde lo hacen? Bueno, lo están haciendo allí en la sinagoga. Justamente ingresan a Iconio por medio de la sinagoga para que de esa manera entrar en contacto con todos, con judíos y también con los que habitualmente se sentaban en la parte más alejada de la sinagoga, que era el permiso que le daban a los griegos. Allí se realizaban debates acerca de la verdad y allí ingresa Pablo para hablar acerca de la verdad. Porque la base de la fe cristiana es la verdad, es el Evangelio. Así que Pablo trae contenido, y es que la palabra de Dios no es relato, sino que es verdad. Ellos no hablaron acerca de un mito religioso que cambia la vida moral como una fábula. Ellos lo que hicieron fue hablar del Logos. Y el Logos es el Señor, es el Dios revelado en la historia real de un mundo caído. El Logos tiene ontología, el Logos tiene ser. Eso significa que el Logos fue verdadero, porque el Logos se hizo hombre. La palabra se hizo hombre. La palabra es Jesús. Jesús es Dios hecho hombre, y la iglesia no se cansa de decir esto. ¿Por qué murió Jesús? Porque fue el Logos, porque fue el Cristo. Justamente la predicación del Señor, su mensaje fue que Él era el enviado de Dios, y por esa razón los enemigos lo crucificaron. Pero es también por esa razón que nosotros, que fuimos sus enemigos, también hemos sido acercados a Dios, porque ese Logos, ese verbo hecho carne, fue el que nos salvó. Él es el único que tiene poder para salvar a las personas. En una cultura como la nuestra, donde todo es relato,
Pablo llegaría diciéndonos que esto no es un relato, es un hecho. Cristo murió, resucitó y apareció a testigos y fue exaltado en los cielos. El Evangelio no invita a que reinterpretes tu vida, sino que invita a rendirte a una verdad, y esta es la verdad que ha sido puesta en pie con el Evangelio, Jesús. Lo otro que vemos es que ellos utilizaron este método de hablar de tal manera que la gente creyó. ¿Cómo habrán hablado? Bueno, lo hicieron con claridad, coherencia. Estaban en un foro, que era la sinagoga, donde se discutía fe, política, religión. Allí se metió Pablo y hablaron de tal manera, guiados por el Espíritu, lleno de claridad, coherencia, fidelidad a la palabra, que en ese momento muchas personas creyeron, sean judíos y asimismo también griegos. La palabra no fue diluida, la verdad no fue adornada para impresionar, tampoco fue diluida para ofender, sino que simplemente el resultado de esta fue que se predicó el Evangelio como tal. Concretamente, judíos y griegos aceptaron lo que el Evangelio decía. Me gusta porque ellos hablaron con denuedo, y esto no es como alguien que opina sin saber. Pablo tenía experiencia. Su experiencia de haberse encontrado con el Señor exaltado fue algo que le cambió la vida. Esa experiencia de haber sido un perseguidor a ser un predicador es algo que le cambió la vida, la mente, y esto que es hablar la palabra con denuedo, parresia es la palabra que es, no como alguien que opina, sino como alguien que anuncia, y si tiene que morir, muere por eso que anuncia. La confirmación es que Dios respalda la palabra que pone en pie. Dios confirma la palabra y no la reemplaza. El Evangelio, al ser verdad, es creído. Y algo inevitable que sucede es que cuando se predica la verdad, lo inevitable es cómo queda uno tras la verdad. ¿Qué pasa cuando escuchás la verdad? Bueno, tenés que tomar decisiones. Tenés que tomar decisiones. La verdad nunca deja a nadie neutro. Quedarte neutro es ya una decisión con respecto a la verdad. La verdad no deja a nadie en un limbo. No existe esa opción de escuchar el Evangelio y quedar igual. La verdad nos quiebra en arrepentimiento, o la verdad nos endurece en cierta resistencia, o quizás una completa resistencia. Nadie dijo, ¡ay, qué lindo mensaje el de Pablo! Lo que se escuchó fue que muchos judíos y gentiles creyeron, muchos griegos creyeron, pero sin embargo comenzó allí que los judíos que no creían se excitaron y corrompieron los ánimos para que las personas entonces entren en conflicto con la verdad. No con Pablo y Bernabé, sino con la verdad. Y a veces tenemos que nosotros también aceptar la idea de que nosotros como creyentes también al escuchar muchas veces la verdad, esta nos incomode. Cuando la verdad de Dios nos exija un cambio profundo en nuestro interior para obedecer al Señor. Bueno, el Evangelio también llama a la obediencia a aquellos que no creen, a la obediencia de la fe. Nadie pudo decir entonces qué lindo mensaje, sino que tuvieron que responder de acuerdo a lo que había en su corazón. Y es muy interesante porque lo que vamos a ver es que la verdad fue puesta en pie, la verdad fue proclamada, fue anunciada, pero también la verdad fue resistida. Vamos a leer desde el 4 al 7, por lo menos en esta parte. Dice, y la gente de la ciudad estaba dividida a causa de esta excitación que produjeron los judíos. Fue una excitación política y social, ¿sí? Estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Vemos entonces cómo la verdad es resistida. Allí el término de que la sociedad se fracturó a causa de que algunos creían y otros no es un término fuerte. Se produjo un cisma que surgió desde la predicación de la verdad. La verdad es una anomalía y cuando la gente comienza a responder a la verdad, produce división. Y esto lo dijo el Señor. Esto lo enseñó Jesús. El Evangelio no crea bandos porque sea confuso, sino justamente que el Evangelio divide porque es verdad, porque es claro, porque se entiende, es inteligible. La verdad cuando se mantiene en pie obliga a tomar una decisión. Y mucha gente cuando resiste comienza a tener las actitudes que tenía la sociedad en aquel lugar.
Primero se resiste, pero después comenzamos a ver que es una resistencia no solamente enmarcada desde lo intelectual, nos separamos, sino también desde lo físico, desde la negación absoluta, desde la violencia, si puede ser. Porque eso hace la mentira con respecto a la verdad. La verdad puesta en pie genera división real. Como les decía, Roma valoraba la paz, aceptaba el orden, aceptaba el pluralismo mientras coexistan en paz, como en este mundo, ¿no? Pero el Evangelio no se acomodó a la lógica de la Pax Romana. El Evangelio solamente introdujo su contenido y generó una ruptura del equilibrio artificial que había en ese momento entre judíos y el resto del mundo. ¿Por qué era un equilibrio artificial? Porque no había una tolerancia real. Pero bueno, estaban separados y esa tolerancia se mantenía en que no había violencia entre estos grupos. Sin embargo, cuando se introdujo la verdad del Evangelio, lo que vemos es que la mentira y el odio comenzaron a ligarse entre sí. Grupos totalmente antagónicos como paganos, romanos y griegos se juntaron con los judíos para congeniar ¿contra qué? ¿Contra Pablo y Bernabé? No, contra la verdad, contra el Evangelio. Y esto es muy importante porque el ser humano pasa por las mismas instancias. Yo no sé cómo será tu testimonio, pero lo que es cierto es que cuando escuchamos la verdad, todas las personas inicialmente ofrecen resistencia. ¿Por qué? Porque el Evangelio es tan personal que cuando te dicen que Jesús salva, pero sabes que te salva de tus pecados, implica eso empezar a reconocer la existencia del mal en nosotros. Una existencia del mal que cada uno de nosotros no podía solucionar, pero que sí Cristo solucionó. Pero no lo hizo de manera artificial, sino que lo hizo con su propio cuerpo en un madero, siendo clavado por tu pecado y por mi pecado. Por eso la verdad genera división real. Y esa resistencia es la que confirma que la verdad es real. Justamente cuando el Evangelio es verdadero es cuando genera este quiebre en la sociedad, este quiebre también en la vida de cada uno de los hombres. Una verdad que no encuentra resistencia en el mundo caído, probablemente no esté en pie o quizás está muy acomodada al mundo. Pero cuando la verdad es como tal, como Pablo la presentó en aquel mundo antiguo, entonces genera turbulencias, genera toma de decisiones entre los que la aceptan y también entre quienes la rechazan. Aceptar la verdad significa aceptar que hay una autoridad. Y es esa verdad la autoridad. El Evangelio es autoridad y si aceptamos que es la verdad, entonces los que aceptan que el Evangelio es verdad tienen que someterse a esa verdad. Y allí es cuando el ego, cuando la autoafirmación, la autonomía empieza a producir un choque, porque la verdad es bastante molesta cuando se acerca a nosotros diciendo yo soy autoridad por ser la verdad. Esta verdad no es meramente intelectual, sino que es una verdad moral que cambia las vidas de las personas. El problema aquí no fue si Dios existía, sino qué implica que Dios exista. ¿Qué implica de que esta verdad que están predicando Pablo y Bernabé sea real? De tal manera en que creer significa un cambio rotundo en mi experiencia personal. Hay muchas personas que vienen a la iglesia, se sientan en el banco, asumen la religión evangélica, pero nunca asumen su compromiso con la verdad. Y ese es un grave problema en medio de las iglesias, hablando en términos universales. Porque aceptar la verdad es aceptar nuestro compromiso con ella. Y en mayor o menor medida, en mayor o menor madurez, esa verdad siempre va a implicar una mayor entrega de parte de cada uno de nosotros. ¿Qué unió a aquellos grupos antagónicos? ¿La verdad? No, los unió la mentira y el odio contra la verdad. Sin embargo, hubo gente que creyó y eso está bueno. Hubo gente que entendió lo que Pablo y Bernabé predicaban y lo aceptaron. Ahora, fue tal la controversia en aquel lugar, fue tal la situación que a veces la mentira va a tratar de silenciar algo, pero finalmente si no puede silenciarte va a intentar destruir. Cuando la mentira no alcanza con silenciar a la verdad, va a intentar destruirla. ¿Y qué intentaron hacer con Pablo y Bernabé? Apedrearlos. Entonces dice que huyeron Pablo y Bernabé. ¿Cobardes?
No, estrategia. Uno no tiene por qué andar muriendo simplemente por súper valiente, no es inteligente. Pablo y Bernabé tenían que seguir predicando el Evangelio. Así que huyen como una estrategia misionera. De alguna manera la mentira quiso frenar la verdad, ¿y qué hizo? Dios tiene poder para seguirla poniendo en pie. Porque la verdad se intentó detener, pero fue desparramada. Porque hubo muchos que creyeron allí en Iconio, pero ellos salieron entonces hacia Listra y hacia Derbe. La verdad no se negocia para sobrevivir. Ellos no retrocedieron. Ellos simplemente se fueron para seguir predicando el Evangelio. Eso es lo que dice el verso 7. Y allí predicaban el Evangelio en Listra y Derbe. Ahora vamos a ver que la resistencia o la incredulidad tiene dos caras. Una es la resistencia, pero también hay una otra cara que es bastante compleja, que es la cara de la distorsión. La verdad puede ser resistida, pero también puede ser distorsionada. Acompáñenme, no se me duerman. En 1 hora y media terminamos. No, sigamos avanzando. Vamos a ver del 8 al 18, voy a ver qué textos leemos. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Esto ya hablará Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Y esto es lo interesante, la distorsión. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio para que porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, y después vamos a ver lo que ellos dicen. Inicialmente es muy interesante ver cómo la verdad puede ser resistida pero también distorsionada. Ya no vemos a Pablo y a Bernabé ingresando en la sinagoga, sino que lo estamos viendo inmerso en una sociedad pagana y también muy plural. Y vemos también en este sentido cómo opera la incredulidad, porque ya la verdad no está siendo atacada frontalmente, al menos en esta parte, sino que la verdad está siendo abrazada pero de manera equivocada. Y esto es un punto vital, porque estamos acostumbrados a intentar hacer que el Evangelio sea comprensible por la cultura, pero muchas veces en ese esfuerzo de hacerlo comprensible, perdemos la esencia del Evangelio. Y la esencia del Evangelio no se puede perder. ¿Por qué? Porque es vital para el alma, es vital para la salvación. Un Evangelio a medias que está muy culturalizado no le sirve a la gente. ¿Puede ayudar un poquito a la gente moralmente? Sí. La sociedad occidental como en la que vivimos subyace sobre la moral cristiana, toda, aunque la sociedad no lo acepte. Aún el más ateo en Occidente tiene una moral cristiana, porque se forjó sobre la moral cristiana. Pero hay un montón de gente que por más que tenga esta moralidad, no tiene lo importante, no tiene la fe en Cristo Jesús que salva. Por eso el Evangelio no se puede eludir. Y vemos cómo la verdad es confirmada. El poder de la predicación que tiene, que salva a las personas, es también el poder que tiene este Evangelio para levantar a un hombre que estaba lisiado desde nacimiento. La verdad se pone en pie, pero esta vez mediante la confirmación. Si la verdad que predico viene de Dios, entonces esta misma verdad puede levantar a un cojo. Y eso es lo que sucedió a un paralítico de nacimiento. Eso es lo que trata de decir muy enfáticamente Lucas a través de sus palabras. Y claro, nadie dice esto no pasó, allí no surgió esto. El problema no fue el hecho. Todos vieron, impresionante lo que hizo Pablo. Pero el resultado de eso no fue que la gente fue corriendo a la fe como allí en la sinagoga, sino que la gente empezó a decir en su propia lengua, tenemos que adorar a los dioses que nos han visitado. Claro, eran dioses romanos, eran del paganismo que ellos sostenían, eran Zeus y Hermes, y el sacerdote de Zeus fue a buscar lo necesario para traerle adoración a Pablo. Había un miedo en aquel tiempo.
¿Por qué? Porque en algún momento la mitología romana decía que los dioses habían descendido y el pueblo no los había oído. Y a causa de eso, una sola persona, una sola mujer, muy pobre, los había oído y el resto del pueblo sufrió a causa de no haber recibido a Zeus. Esa era la mitología. Entonces cuando vieron este milagro dijeron, no podemos cometer 2 veces el mismo error. El error del mito una vez. No vamos a traer mal hacia nosotros, vamos a traer lo necesario, sacrificio. Pablo no estaba buscando sacrificio. En principio vio en aquel cojo la necesidad de ser sanado. Hay algunos autores que dicen que para ser sanado realmente tenés que confiar en Dios. Y para confiar en Dios realmente tenés que entender lo que Dios hace. Por eso algunos autores dicen esta sanación fue sanación y salvación. Pero no sabemos tanto. Lo importante es saber de que esa sanación confirmó la verdad que se estaba siendo predicada. La verdad del Evangelio, la verdad de que Cristo salva, pero también tiene poder para sanar. Vemos el resultado que la verdad fue distorsionada y es que la cultura tiene el poder para tomar las cosas verdaderas de Dios, pero explicarla bajo su marco idolátrico. El milagro permanece, pero se secuestra el significado y cuando se secuestra el significado, entonces la identidad de ese poder es falsificada. Cuando se secuestra el concepto, entonces Dios es falsificado. Entonces ya no fue el Dios de Pablo, sino que ahora fue Zeus, fue Hermes, fue Júpiter, fue Mercurio, decirlo de la manera que quieras. Pero la cultura secuestró la verdad tras el milagro. Y Pablo, claro, cuando ve esa actitud y comienza a darse cuenta, porque el hecho de que Pablo no haya entendido esto que hablaron en su propio idioma, Pablo no entendió el idioma de base. Por eso al ver lo que estaba sucediendo, ahí se rasgan las vestiduras como una muestra de total rechazo. Porque este grupo de personas que no entendía muy bien el Evangelio estaba profanando, mediante una distorsión, el poder de Dios. Y Pablo no dice, bueno, al menos creen en algo. Vieron que ahora hay gente que dice, bueno, al menos creen en Dios. No, Pablo no negocia, no capitaliza esa clase de religiosidad pagana. Él pone nuevamente la verdad en pie y lo hace de manera tal que apela a algunas cuestiones propias de la naturaleza. Pablo va a decir en el verso 15, dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, o de estas cosas sin sentido, le dijo Pablo, os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Pablo va a predicar de una manera que se conoce como la vía natural. Pablo no va a apelar a la Torá. Podría haber hecho, agarrar el Pentateuco y comenzar entonces un sermón nuevo. No, porque la gente que estaba ahí no entendía el mensaje de Dios. Eran personas que estaban acostumbradas a Hermes y a Zeus. A eso estaban acostumbrados. Y esa cultura hacía que reinterpreten todo, aún la verdad del Evangelio, aún el poder de Dios en un milagro. Entonces, ¿qué hace Pablo? Le va a hablar de las cosas cotidianas, le va a hablar acerca de que Dios es el creador del cielo y de la tierra, de la lluvia, de las estaciones, y aún el Dios que les da sustento y que les da alegría. Y ese Dios, el único Dios es el que los llama a convertirse sus vanidades a Él. Ese es el Dios que ellos anuncian. Por eso la verdad desenmascara a los ídolos. Pablo expone algo que para mí es demoledor y es la evidencia de Dios que siempre estuvo delante de las personas. Me gusta cuando Dante Gebel muchas veces dice, todas las personas pueden decirse que son ateas, excepto cuando el avión comienza a caer, cuando el pariente se enferma de manera terminal. Todas las personas son ateas hasta un momento crucial. Y esto es así. Es que la verdad desenmascara los ídolos que hay en el corazón de los hombres. Y el hombre cuando queda desenmascarado recuerda que hay un Dios verdadero. Siempre recuerda. Siempre hay un momento en la historia del ser humano donde recuerda que Dios estuvo allí. Dios nunca está ausente. Dios nunca está ausente, pero reclama obediencia. No distorsión, sino obediencia. Esta sociedad era profundamente espiritual y sin embargo estaba perdida. Y esto es muy importante. La verdad vuelve a ponerse en pie desenmascarando la mentira y la distorsión. Finalmente vamos a ver la verdad aceptada,
Pero una verdad aceptada no meramente como una aceptación intelectual, sino una verdad aceptada en un contexto muy negativo y de oposición. Vamos a ver del verso 19. La sociedad dice en el 18 que difícilmente lograron impedir, Pablo y Bernabé, que la multitud les termine de ofrecer sacrificio. No pudieron impedirlo. Entonces dice que vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Interesante esto, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Importante acá, si estudias eclesiología, que comiences a ver el núcleo de la iglesia como institución, como forma, como cuerpo, como manera de organización. Ahora, la verdad aceptada como último punto. Y esto no es triunfalismo lo que hemos visto aquí, aunque vemos que la verdad va logrando sostenerse en pie por la intervención divina. Tenemos que entender aquí que hay que aceptar que la verdad puede traer sufrimiento. Hubo que pagar un precio para permanecer en pie. La verdad tuvo que pagar un precio. Y el mundo está acostumbrado a despreciar a la verdad. Pero lo que es verdad se debe sostener, Dios lo sostiene, sin embargo el precio se paga. La verdad no sobrevive porque el hombre la defienda, sino porque siempre Dios la está sosteniendo. Y vemos cómo la verdad inicialmente parece ser humillada porque la pidan al mensajero. Es decir, cuando Pablo y Bernabé no logran frenar a la gente de que este impulso idolátrico de adorarlos a ellos, ¿qué sucede? Bueno, vienen los judíos nuevamente, se aprovechan de la instancia amigo-enemigo de los apóstoles y no aceptando el evangelio, convencen a la turba de gente que estaba ahí de que los apedren, en este caso de que apedren a Pablo y lo arrastren fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Esto es muy interesante porque algunos autores dicen, bueno, o exégetas dicen, bueno, ¿esta muerte fue real o no fue real? Lucas no intenta detenerse en eso. Lucas lo que menciona es que según la manera en la cual ellos miraban a las personas cuando las habían lapidado y veían que no había signos vitales, entonces la arrastraban como basura fuera de la ciudad, pues no tenía valor. Ahora piensen en esto, recién el impulso de la cultura fue idolatrar, el impulso de la mentira fue distorsionar, pero cuando ya no puede distorsionar, ¿qué hace? Te liquida. La mentira liquida, el pecado liquida el alma, la destruye, a tal punto que si puede hacerlo el pecado, lo hace de tal manera que ese pecado te alcance eternamente y no tenga solución con respecto a Dios. La distorsión es confrontada y esto se convierte en violencia que es abierta, y Pablo es no solamente humillado, sino también que es apedreado. Ahora, ¿cuántas piedras pueden hacer que Pablo haya quedado como quedó? El que piense que Pablo no murió, entre los creyentes hablo, tiene que decirme cuántas piedras hacen que una persona quede tirada en el piso como muerta. No sé si alguna vez les pasó de sentir un toscazo en la cabeza, uno solo y sin querer. Bueno, imagínense una turba apedreando a alguien como Pablo. Yo no creo que Pablo realmente haya estado vivo. Pero los hermanos lo rodean, y esto no es porque el cristianismo tiene poder en sí mismo, sino porque Dios está obrando en la iglesia, y lo rodean, deben haber orado por él, y hasta yo me imagino que deben haber llorado. Dice, no puede ser, ¿cómo levantás a alguien apedreado? Porque no solamente la cabeza, son los huesos, son los pulmones, es todo. ¿Y Dios qué hizo con Pablo? Lo levantó de una manera tal como si la verdad fue puesta en pie nuevamente para seguir siendo esta vez no confirmada como el cojo que
probablemente en su levantarse, él fue una confirmación externa de que la predicación es real, sino que esta vez fue levantada en Pablo para que la verdad siga siendo proclamada. ¿Cómo puede la verdad persistir en el rechazo que el mundo hace, no? Y bueno, justamente porque no depende de la fortaleza del mensajero, sino de Dios que la levanta, que la pone en pie. Pablo no es un héroe, ¿eh? Siempre que vemos el apóstol Pablo, nos gusta pensar que Pablo es un superhombre, pero Pablo intenta continuamente mencionarnos en muchas de sus cartas que él es débil. Y él intenta asociarse a esa debilidad para que la gloria de todo su ministerio sea el poder de Dios. Nosotros a veces somos medios tercos en poner en una instancia a Pablo en la cual él no quería, en una instancia de distorsión tal cual los paganos hicieron con él cuando lo trataron como Zeus. Pablo no intenta eso. Él quiere que entendamos todos, aún los creyentes, que en él operaba el poder de Dios, no su fortaleza estoica, su cosmovisión, su visión que lo mantenía firme. No, en su debilidad Dios lo levantaba, operaba el poder de Dios. Y esto siempre mantuvo a Pablo en el eje de la humildad. Él no necesitaba, él dio testimonio, que no le pasó esto la primera vez, pasó un montón de veces, cosas re difíciles, pero él daba ese testimonio para que el Evangelio no tenga torpeza entre muchos que se quisieron oponer a su ministerio. Ahora la verdad finalmente es aceptada como un testimonio, no solamente como una confirmación cuando Pablo se levanta para que las personas sigan escuchando el Evangelio en aquel lugar, sino también como una iglesia ya, no como algo personal, sino como una iglesia, como un testimonio comunitario, una misión ya no que pertenece a Pablo solamente y Bernabé, sino que Pablo y Bernabé se quedan en ese lugar, hace que los hermanos crezcan en la fe, establecen líderes y la iglesia sigue predicando el Evangelio en aquel lugar. Pablo dejan allí un testimonio de la verdad. Y ese testimonio nos alcanzó a nosotros, porque Pablo ya murió y el testimonio de la verdad sigue vigente en nosotros, en nuestra vida, pero también en cada uno de nosotros. Quisiera terminar diciéndole que cuando la verdad se levanta, el corazón debe responder. Hemos visto que la verdad fue anunciada y el anuncio es que Cristo salva. Es sencillamente eso. Si te sabes pecador, acércate a Cristo con fe, pedile perdón por tus pecados. Aceptá que la verdad es una autoridad. Aceptá que la verdad dice sos pecador, pero también te ofrezco salvación. El Evangelio es sencillamente eso. Dios hizo todo para que puedas ser salvo, porque por vos mismo no lo podés ser. La verdad puede ser resistida, quizás esa es tu etapa, que te sientas incómodo. Bueno, queremos decirte que esa incomodidad puede ser la superficie de tu problema. La verdad desenmascara las excusas y te va a exigir arrepentimiento. Arrepentite. Eso va a empezar a transformar ese corazón de piedra en un corazón de carne, en un corazón que traiga vida. La verdad fue distorsionada, Cristo fue redefinido. Y esto, déjame decirte, pensar de que Cristo es simplemente alguien que puede ayudarte como un coach, como alguien que simplemente trata de mantenerte bien, como un aladino que te da todas las cosas que necesitas, ese no es el Cristo que salva. Pablo rasgaría sus vestiduras si entendemos a Cristo como no lo predica el Evangelio. Él es el Señor y Él es el Salvador. Cuando crees en Él de esta manera, Cristo entra y realmente cambia. Y finalmente la verdad debe ser aceptada, Cristo debe ser recibido. Es muy interesante cómo termina el verso 27, dice, habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, no ellos, sino Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. La verdad fue resistida, pero lo importante es que Pablo, y en este testimonio de Lucas, reconoció que Dios es el que mantuvo la verdad en pie. Así que la verdad ha sido entregada, Cristo ha sido predicado, y el Evangelio ha sido puesto en pie también delante tuyo y tenés que tomar una decisión. Nosotros no nos cansamos como iglesia de ver gente que se arrepiente de sus pecados. De hecho, lo deseamos de que las personas acepten a Cristo como su Salvador personal. Pero también nosotros como creyentes debemos tomar el mismo compromiso, asumir un rol con respecto a la verdad que hemos creído, que hemos abrazado en el momento de nuestra salvación. Te llamamos a la fe, al arrepentimiento. Que el Señor
te bendiga.